El libro La Quinta Disciplina, en su primer capítulo, nos propone la idea del surgimiento de nuevos y expansivos patrones de pensamiento en las organizaciones. De alguna u otra forma, nos permite concluir que las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro simplemente serán aquellas que descubran cómo aprovechar la capacidad de aprendizaje de los empleados en los diferentes niveles de las organizaciones. Esto me permitió identificar un problema principal: la ausencia de prácticas de aprendizaje colectivo en las organizaciones. Este problema principal tiene 5 causas. En primer lugar, la estructura vertical, los sistemas de control formal en lugar de información compartida. Otra de ellas es la estrategia competitiva en vez de la estrategia de colaboración. Otra es las tareas rutinarias en vez de los roles con empowerment. Y por último, la cultura rígida. Entonces, en primer lugar, nos centraremos en la estructura vertical. Sabemos tradicionalmente que la estructura organizacional más común ha sido aquella en la que las actividades están agrupadas con base en un trabajo común de los niveles inferiores hacia los superiores de la organización. La estructura vertical, que nos indica de alguna u otra forma que la autoridad encargada de tomar decisiones se encuentra ubicada en los altos niveles directivos. Además, la estructura vertical en las organizaciones se debe también a una necesidad de supervisión y control, es decir, en todos los procesos y organizaciones vemos que se debe controlar y supervisar las diferentes tareas que se realicen. Esta necesidad de supervisión también se debe a las fronteras que existen entre las diferentes funciones, es decir, hay diferentes personas especializadas en diferentes tareas. Por lo tanto, pues cada uno de los empleados debe estar enfocado en algo específico. La estructura vertical también se debe a una ausencia de equipos autodirigidos como una unidad fundamental del trabajo. De alguna otra forma, sabemos que si en una organización lográramos la conformación de diferentes equipos que entre ellos pudieran como autodirigirse, tener sus propias metas claras, no habría la necesidad de una estructura vertical, sino más bien de una estructura horizontal, en la cual los diferentes miembros de la organización puedan desempeñar sus tareas. Esta causa a su vez la identifiqué como una solución, ya que si logramos la conformación de estos equipos autodirigidos de alguna otra forma, lograríamos como implementar estas prácticas de aprendizaje colectivo. Otra causa de esto son los sistemas de control formal en lugar de información compartida. Esto se debe a la falta de líneas abiertas de comunicación, es decir, la información radica o se encuentra ubicada simplemente en los niveles altos de la organización, de la jerarquía, y por lo tanto es muy difícil como que los otros empleados que se encuentran en mandos inferiores puedan conocer el funcionamiento de la organización. Eso también se debe a que la implementación del sistema de control es fundamental para que los altos directivos puedan detectar desviaciones de los estándares y metas establecidas. Y por último, que puedan administrar la cantidad creciente de información. Sin embargo, en las organizaciones que aprenden o en las organizaciones inteligentes es fundamental tener un sistema de información compartida. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma esto va a fomentar el aprendizaje y va a permitir que los diferentes empleados puedan asumir riesgos, cometer errores y de alguna otra forma construir soluciones a las necesidades que tienen día a día. Otra causa fundamental es la cultura rígida en las organizaciones. Esto se debe definitivamente a que en la organización no se fomenta la apertura, la igualdad y la mejora continua y el cambio. De alguna otra forma eso está relacionado con el dominio personal, es decir, los diferentes empleados no conocen la misión o la razón de ser en fondo de su organización o cuál es la razón por la cual están trabajando. También encontramos como causa de una cultura rígida organizacional es el poco interés por la adaptación al entorno. De alguna otra forma hay algunas empresas o grupos que se consideran aislados del entorno o del medio, lo cual es totalmente errado ya que la mayoría de sistemas son abiertos.
por lo tanto dependen de las situaciones o de las condiciones que se estén viviendo actualmente. Y de alguna otra forma toda esa crisis global nos afecta, por lo tanto se debe considerar una adaptación. Otra causa es que la organización no es consciente del sistema global, o sea, simplemente piensa como que todo está fragmentado, y esto se debe a que desconoce la forma en que las diferentes partes interactúan entre sí con el entorno. Entonces resulta fundamental considerar los diferentes grupos como unidades fundamentales, como un engranaje en todo un sistema, y que ellos tienen pues una razón de ser. Por último, para esta causa encontramos una subcausa que es la cultura, que de alguna otra forma no permite a la gente desarrollar y aplicar su potencial total. Es decir, es tan fuerte de alguna otra forma como esta cultura organizacional que obliga a los empleados como a no poder ir más allá de las organizaciones o de sus tareas, y por lo tanto eso se debe a que las organizaciones no se conciben como un lugar para crear una red de relaciones, lo cual estaría totalmente equivocado. Otra de las causas de la ausencia de prácticas de aprendizaje colectivo es la estrategia competitiva en vez de una estrategia de colaboración. Resulta fundamental tener una estrategia de colaboración, ya que esto permitirá como un buen diálogo, una buena comunicación entre las diferentes partes. La estrategia competitiva se debe principalmente a una ausencia de acciones acumuladas de una fuerza laboral que contribuye al desarrollo de la estrategia. Y esto a su vez es consecuencia de la limitada participación en la identificación de necesidades y soluciones. ¿Eso qué significa? Que de alguna otra forma los empleados o miembros pues, de la organización, ya sean clientes, proveedores, ellos de alguna otra forma no participan en esos procesos de identificación de necesidades y soluciones. Si de alguna otra forma se permitiera esta participación, habría una gran fuerza laboral que nos permitiera elaborar una estrategia, y esta estrategia podría ser fundamental para nuestra organización. Otra causa es las empresas diseñadas para un desempeño efectivo. Por lo tanto, la estrategia competitiva resulta fundamental, ya que ellos deben crear valor para los dueños, clientes y empleados. Por último, vemos que otra causa son las tareas rutinarias en vez de los roles con empowerment. ¿Esto qué significa? Que cada una de las personas que trabaja simplemente está realizando unas tareas descompuestas en partes separadas y especializadas. Podríamos decir que de alguna forma son como máquinas, y esto pues en realidad en una organización que aprende o una organización inteligente pues no resultaría ideal. Nosotros necesitamos personas que puedan pensar globalmente y poder unir como un todo y poder construir soluciones efectivas. El conocimiento y control de las tareas centralizadas en la parte superior, es decir, simplemente las tareas que se deben realizar dependen de los rangos más altos, y resulta pues como en desventaja para las otras personas que se encuentran en los niveles inferiores. Para estos directivos es fundamental poder como motivar a las diferentes personas a que participen de las diferentes tareas y poder como que ellos mismos se empoderen de ellas. Otra causa de que las tareas sean rutinarias es que los empleados no son considerados como un sistema social dinámico. Por lo tanto, simplemente asisten a la organización para cumplir una función y nada más. Esto se debe a que no se fomenta la responsabilidad de los problemas mediante el trabajo. Si nosotros lográramos abarcar esto, de alguna otra forma conseguiríamos que esta organización adoptara prácticas como una organización que aprende o una organización inteligente. En conclusión, podemos ver cómo este capítulo nos permite identificar cómo el pensamiento sistémico nos permite integrar las demás disciplinas, como lo son el dominio personal, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y la construcción de una visión compartida. Por último, esto nos permite llevar a pensar que existen ideas y métodos basados en el concepto de un sistema viviente y dinámico, como en este caso sería una organización. Por conclusión, podemos decir que es importante promover activamente el cambio
hacia una nueva forma de pensar basada en el aprendizaje colectivo en las organizaciones.